Muy buenas noches, gracias por su sintonía a Debate con Nacho Castillo. Les saluda Eduardo Arévalo y esta noche, por supuesto, tenemos el gusto de un invitado especial que nos va a estar acompañando para hacer análisis y la presentación también de los resultados de la encuesta de la UCA, y que mejor que Andreu Oliva, rector de la UCA, pues que nos esté acompañando esta noche para analizar, como decíamos, la encuesta y otros temas también de coyuntura nacional. Padre, bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir con la población los resultados de este importante estudio. Y logró salir a tiempo antes de que le quedara cerrado por lo del partido cerca de la UCA. Pues vine con un poco más de tiempo del habitual, pero encontré la calle sola. Yo creo que la gente está o en el estadio ya o en sus casas bien buscando el programa de la selección. Muy bien, y las vibras también a la selección que ya va a jugar contra los Estados Unidos. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien. Padre, originalmente le habíamos llamado para hacer un análisis político de la situación, que por supuesto vamos a aprovechar un tiempo para hacerlo, pero al conocer los resultados de la encuesta publicadas este día, hay datos muy interesantes que es importante analizarlo. En términos generales, en las primeras preguntas de la encuesta, la delincuencia y el tema económico, pues las personas entrevistadas han dicho que son los principales factores sobre la pandemia o el impacto de la misma pandemia que más le preocupan a las personas encuestadas. Así es, ¿verdad? Y sobre todo resalta que es la economía el principal problema para el 43.4% de la población, ¿verdad? Números que no veíamos. En segundo lugar estaría la pandemia con un 19.5%. Yo creo que el tema económico en esta ocasión, pues la gente lo ve como un problema porque además piensa que la situación económica se va a deteriorar en los próximos meses. Pero a la vez la población ha visto el encarecimiento del costo de la vida, especialmente el costo de la canasta básica, el costo de los combustibles y de los servicios básicos, que son los tres rubros en que la población emplea la mayor parte de su dinero. Hay varias preguntas exactamente sobre ello y me llamaba la atención que la gente dice, va al supermercado, a cualquier tipo de producto, y ha encontrado un incremento en los precios. Claro, hay factores como los precios de los combustibles, que ha estado muy alto, los fletes de importación del transporte de carga, por supuesto el mismo anuncio del aumento al salario mínimo ha generado una inflación que el mismo gobierno lo ha reconocido, la Defensoría del Consumidor ha dicho que en los informes que está elevado. Pero hay un dato que dice que el 69.7% de las personas, por ejemplo, en el tema del salario mínimo, decía que su situación va a seguir igual. O sea, no había una expectativa de decir, mire, con esto, nuestro ingreso, nuestro problema económico, que es el principal, va a cambiar. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con la estructura económica que hay en la sociedad nuestra, ¿verdad? Donde las personas que tienen un empleo es un porcentaje bajo de la población económicamente activa. Se calcula que está alrededor del 40% las personas que viven de un salario fruto de su empleo. El 60% o trabaja por cuenta propia y trabaja también en lo que muchas veces se llama la economía informal, ¿verdad? Y mucha de esta economía informal es economía de subsistencia. Entonces, el salario mínimo y que este incremente afecta a una parte pequeña de la población, ¿no? Además, tampoco hay una correlación. Puede incrementarse el salario mínimo, pero ya las personas que estaban por encima del salario mínimo, esos salarios no se incrementan y por tanto no ven
tampoco sus ingresos incrementándose. Y es ahí lo que resiente la población. También otra evaluación importante que hace la encuesta, ya en otro bloque, es la percepción que tiene la ciudadanía del trabajo de la Asamblea Legislativa. Por lo menos en los 100 primeros días de trabajo da una nota de 6.27. Sí, eso es bastante llamativo, ¿verdad? Porque había mucha expectativa sobre la Asamblea Legislativa y parecía pues que por la enorme votación que tuvo Nuevas Ideas y la representación tan importante que tiene en la Asamblea Legislativa, tendría un apoyo más alto de la población. Pero la población manifiesta, un 60% de los encuestados, que la Asamblea Legislativa responde a los intereses de los partidos. Casi que se está repitiendo la misma visión que habíamos visto anteriormente. Y el 61% considera que la Asamblea Legislativa está al servicio del gobierno de la República. No se sienten la población representados en las decisiones de la Asamblea Legislativa. Incluso un 70% afirma que toda la deuda que la Asamblea Legislativa ha aprobado en estos 100 días no beneficia a la población ni representa ningún beneficio para la economía de la gente, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo es una Asamblea Legislativa que tiene su propia agenda y que parece que esta agenda, una vez más, no responde a las demandas de la población. 6 de cada 10 salvadoreños exactamente dijo que los diputados trabajan más por los intereses de su partido que por lo de la misma población. También así es. Dato, como te decía, ¿verdad, Eduardo? Es algo que se repite. Una vez las personas tienen un curul en la Asamblea Legislativa, creen que con el voto ya fue suficiente y que ellos interpretan desde la Asamblea Legislativa lo que la población decide. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Cómo las actuales autoridades de la Asamblea Legislativa y del gobierno dicen: no, si nosotros estamos haciendo lo que la población nos ha ordenado, ¿verdad? Pero la población solo les votó porque tampoco se les ofreció una agenda legislativa a la población. Y la población apoyó sobre todo a Nuevas Ideas de manera mayoritaria porque querían apoyar el trabajo del presidente. Pero la agenda que la Asamblea Legislativa está desarrollando es una agenda que la población no conocía y que parece no estar coincidiendo con las expectativas y las necesidades de la población. También en el dato que usted mencionaba, padre, un 70.8% dijo que la aprobación de $2.000 millones, por lo menos de esta nueva legislatura, en lo que va en préstamos, no va a ayudar a que mejore su condición de vida. Este es un dato preocupante porque al final tanto crédito que es aprobado debería de tener un rédito en la economía, en mejorar la condición de vida, pero la gente siente que no va a llegar hasta la población. La gente siente esta preocupación incluso cuando se habla de la perspectiva económica y las razones por las que cree que la economía va a estar peor. Se señala uno de los aspectos es el endeudamiento público, ¿no? Este incremento del endeudamiento público, y la población lo percibe como un factor que va a generar problemas a la economía nacional. Por otro lado, también es una señal de que no hay una correlación directa, que este endeudamiento público realmente vaya en beneficio de la población. La gente no ve que hayan mejorado los servicios que el gobierno, ¿verdad?, le ofrece a la población, o que este endeudamiento tenga un efecto directo en mejorar su economía familiar. Incluso
es importante señalar que la población cree que el endeudamiento público es negativo para el país y para la población misma. Eso, entre otros temas, que por lo menos en los próximos días, padre, podrían o ayudar o perjudicar la percepción que tenga la población en torno al trabajo del gobierno. ¿A qué me refiero? Exactamente, ya en la próxima semana entra en vigencia la ley del Bitcoin. El 15 de septiembre pues, son presentadas las reformas constitucionales del equipo ad hoc y serán temas que también la misma población pues, vaya analizando. En el caso, ustedes fueron concretamente al tema del Bitcoin a preguntar en la encuesta y un 67.9% pues, dijo estar en desacuerdo con la implementación del Bitcoin. Nosotros, uno de los intereses que teníamos en esta encuesta era explorar lo que opinaba la población sobre el Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, ¿verdad? Y creo que ha sido muy oportuno hacer esta encuesta porque nos ha permitido mostrar lo que uno ya percibía en conversaciones con la población, ¿verdad? Que si ha habido otros temas que no les han preocupado tanto, a pesar de que son temas importantes para la vida nacional, el tema económico es algo que a la población le afecta directamente, ¿verdad? Y hemos podido observar que, en primer lugar, hay un gran desconocimiento sobre lo que es el Bitcoin, ¿verdad? Un tercio de la población, más de un tercio, el 37%, no sabía que se había aprobado una ley que pues implementaba el Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. La mayoría de la población tampoco sabe qué es exactamente el Bitcoin, ¿verdad? Un 43% lo dice, que cree que es una moneda o que es dinero. Y solamente un 11% pueden decir algo sobre lo que es el Bitcoin que tenga relación con la realidad, ¿no? Pero a la vez, pues hay un 77% de la población que no sabe cuál es el valor del Bitcoin, ¿verdad? Llama la atención que un 39%, casi un 40% de la población no sabe a cuántos dólares equivale un Bitcoin y lo dicen, son conscientes de que no lo saben, pero hay un 37% que respondió mal a la pregunta, que dijo que el Bitcoin valía menos que un dólar, o que era igual a un dólar, o que valía entre 1 y 10 dólares. Solamente el 23.7% de la población se acercó a lo que puede ser el valor del Bitcoin al afirmar que valía más de $10,000 un Bitcoin, ¿no? Entonces, lo que sí parece que la población tiene muy claro es que, y el 77% de la población lo afirma, es que el Bitcoin es un valor o un activo que cambia de valor de manera muy fácil. Esta volatilidad del valor del Bitcoin, eso sí la población lo ha captado y quizás es la mayor certeza que tienen sobre el Bitcoin, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pausa, ya regresamos, estamos conversando esta noche con el rector de la UCA. Siempre, padre, con el tema del Bitcoin, hay una de las preguntas, ya en la tabulación decía 7 de cada 10 salvadoreños tiene una idea errada del Bitcoin y 8 de cada 10 tiene poca o ninguna confianza en la moneda virtual. Es un dato, es muy alto que la gente no confíe en cómo se va a usar. Así como hemos hablado que hay un desconocimiento, también podemos decir que hay una gran desconfianza hacia el Bitcoin, ¿verdad? En números redondos decimos que es 8 de cada 10, pero de hecho son 83 de cada 100 los que no tienen ninguna o poca confianza en el Bitcoin, ¿verdad? Y incluso el 95.9% de la población considera que el uso del Bitcoin
debe ser voluntario, no puede ser obligatorio. También cuando se ha preguntado sobre si está interesado en utilizar esa moneda, o llamada moneda, ¿verdad? Bitcoin, el 71% de la población dice que no, que solo está interesada en utilizar el dólar, ¿verdad? Y el 5.8% de la población, o sea, 6 de cada 10, consideran que el Bitcoin solo beneficiará a los bancos, a los ricos, a los inversionistas, pero no beneficiará a la población, ¿verdad? Ese artículo 7 que varios sectores pues estuvieron pidiendo al presidente o a la asamblea que lo modificaran, que hicieran esa modificación para que quedara opcional y no una obligación a las empresas la utilización o hacer esa transacción con Bitcoin. Bueno, yo creo que esa es una de las demandas de la población. Cuando hablábamos de si la asamblea legislativa está respondiendo a la población, pues vemos que la población dice, no, el Bitcoin tiene que ser voluntario. Y lo dice el 95.9% de la población, ¿verdad? Y la Asamblea no lo está escuchando, y a pesar de que se ha hecho una iniciativa de ley para cambiar este artículo, no se ha hecho. Y la población misma lo que está pidiendo es la derogación de la ley Bitcoin, ¿verdad? El 66.7%, más de 2/3 partes de la población, si estuvieran sentadas en la Asamblea Legislativa, darían su voto a favor de la derogación de la ley Bitcoin. No es el artículo 7, es la ley en general. La ley en general, sí, porque como vemos no ven que el uso de esa criptomoneda va a favorecer al país ni va a favorecer a la población salvadoreña. Me llamaba también otro dato la atención, un 71.2% dijo que está interesado en usar solo dólares, aunque tenga la posibilidad de usar el Bitcoin, que es lo que dijo el presidente. El presidente dijo, mire, el que no quiera utilizar Bitcoin no lo va a hacer, va a tener la posibilidad de hacerlo y el que quiera va a hacer el cambio. Y decía, eso queda a discreción en cuanto a los usuarios, utilizarlo o no. Y aquí un 71.2% dice que si tiene esa posibilidad, prefiere solamente usar dólares, ¿verdad? Igual que el 65.3% de la población señala que no está nada interesado en descargar y utilizar la billetera Chivo, ¿verdad? Y el 13.1% está poco interesado, ¿no? Entonces tenemos que el 78% de la población, casi un 80%, no está interesada en utilizar esa billetera electrónica. Y yo creo que eso tiene mucho que ver, pues, con que hay, en primer lugar, desconocimiento, pero en segundo lugar, hay un gran nivel de desconfianza. Se ha oído que este activo cambia su valor constantemente y la gente, pues, el poco dinero que tiene, quiere cuidarlo, ¿verdad? Y quiere que sea seguro, que ese es lo que debe tener una moneda. Por eso al Bitcoin no se puede llamarle moneda, porque una moneda tiene que tener un valor de cambio estable, ¿verdad? Y por eso, pues, los países que tienen grandes devaluaciones de la moneda, sus economías son muy frágiles y la población se empobrece rápidamente porque la moneda no le conserva su capacidad adquisitiva. Bueno, el dólar es una de las monedas estables, pero también tiene fluctuaciones. Lo que pasa que en el país, cuando se dolarizó, se fijó una tasa de cambio, sí, que fue importante, 8.75, independientemente de la fluctuación. Pero en el caso del Bitcoin, algunos expertos dicen, es tan volátil que no podés fijarle una tasa de cambio. Primero que no se puede fijar una tasa de cambio, pero el dólar lo que se fijó es una tasa de cambio con el colón. Correcto. ¿Verdad? Pero el dólar, pues, tiene una leve fluctuación respecto a otras monedas fuertes, como puede ser el yen, o como puede ser el yuan de China, o el euro de la Unión Europea, pero son unas fluctuaciones que bajan. El Bitcoin ha pasado en un mes
¿verdad? De 20,000 a 40,000 dólares. O sea, y es una fluctuación pues de más del 100%, ¿no? Eso es algo que solo ocurre con las monedas más débiles. Ese tipo de fluctuación la tienes en Venezuela o la tienes en países donde sus economías están totalmente destruidas. Además, iría contra la misma naturaleza del Bitcoin, que sale de la lógica de las monedas tradicionales, si llegase a haber una modificación en ese sentido. Es que yo creo que lo que primero que hay que decir es que aunque se llame coin, ¿verdad? Que en inglés es moneda, no es una moneda, es un criptoactivo, ¿verdad? Un criptoactivo, además, que tiene un valor muy grande respecto a el dólar, que es la moneda que nosotros conocemos, ¿verdad? Y muy variable. Entonces, no cumple con las condiciones que debe tener una moneda. Diferente hubiera sido, creo yo, si en el país, pues además del dólar, se pudiera tener como moneda de curso legal el euro, ¿verdad? Esto a la gente no le generaría ningún tipo de desconfianza, o incluso monedas que son también bastante estables, como puede ser la moneda de Japón, ¿verdad? El yen, o la moneda china, el yuan, o otras monedas como el franco suizo, por ejemplo, o la libra inglesa, ¿verdad? Pero se ha escogido un criptoactivo que es muy complicado de manejar, que es digital, y también pues tenemos que tener en cuenta que la cultura digital en el país tiene sus límites. Y hablábamos hace un momento, padre, del tema, bueno, ahí está en pantalla la fluctuación que tiene por dólar un Bitcoin, 48,775 a dólar, ¿verdad? Como ejemplo, y eso es lo que va cambiando pues cada minuto. Y hablábamos de las decisiones pues que se van tomando en el país, y había una de las preguntas que decía que con las decisiones que toman las autoridades, ¿cómo cree que estará en lo que resta del año su situación económica? Y aquí solo un 18.3% dijo que la situación considera que va a ir mejor con las decisiones que el gobierno o la asamblea misma esté tomando. Sí, yo creo que es interesante ver que por primera vez en estos últimos 2 años y medio hay una perspectiva negativa en la población respecto al futuro, ¿verdad? Respecto al futuro, y sobre todo respecto al futuro económico. El tema del endeudamiento, el tema de la introducción del Bitcoin, el tema de la situación inestable a nivel político también, con las decisiones que está tomando la Asamblea y el gobierno, hacen pensar a la población que la economía empeorará. Pero además también hay un tema que es bien interesante, porque se preguntó a la población respecto si habían tenido un negocio en la casa, un negocio familiar, ¿verdad? Y un buen grupo, una tercera parte de la población aproximadamente, responde que sí, que ha tenido o tiene un negocio familiar, pero un 10% ha tenido en el último año que cerrar este negocio por temas de pandillas, ¿verdad? Y un 44% lo ha tenido que cerrar por el COVID, ¿no? Entonces nos encontramos que ya la población ha sido afectada económicamente de manera importante por el COVID-19. Claro. Bastantes personas han dicho que han perdido el trabajo, otros que han tenido que cerrar su negocio, y entonces ven que estas cosas todavía pueden empeorar la situación que ya está difícil para las familias salvadoreñas. Es decir, en términos de la evaluación, no hay una percepción favorable que las políticas que puedan ser tomadas por el gobierno en lo que resta del año vayan a aliviar esta carga. No, más bien hay una gran preocupación y una visión de que las cosas económicamente hablando pueden ir peor para la familia salvadoreña. También este incremento del costo de la vida, yo creo que la población va observando que, lejos a tener una tendencia
decreciente va teniendo una tendencia ascendente, ¿no? Ujú. Lo cual también afecta mucho a las familias, porque el 60% de las familias dicen que su principal gasto son los alimentos, Sí. y otro veintitantos por ciento dice que su principal gasto es el pago de los servicios básicos. Y como decíamos, es una espiral que al final pues termina el precio de los combustibles y todo impactando el tema de alimentos como hemos estado hablando. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa. Le invitamos a ustedes a que puedan participar de la entrevista. Ya saben, el último segmento, por supuesto, vamos a dar espacio a la participación de todos ustedes a través de nuestras plataformas para nuestro invitado de esta noche, el padre Andreu Oliva, rector de la UCA. Muy bien, decíamos, también hay temas importantes que vamos a estar analizando de coyuntura de lo que está ocurriendo, aparte de los resultados muy importantes de la encuesta. Padre, esta aprobación en la Asamblea Legislativa, con dispensa de trámite, hay que decirlo, reformas a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, también al órgano judicial que se conocen, que manda una situación de retiro a los mayores de 60 años o 30 años de servicio. Pues hay ya organizaciones que ya están emitiendo pronunciamientos o hablando al respecto. ¿Cómo interpreta usted estas reformas legislativas aprobadas? Bueno, yo creo que estas reformas responden a un mismo guión que inició el 1 de mayo, ¿verdad? El guión inició para que el Ejecutivo pueda tener el control de los tres poderes del Estado. Por un lado, la Asamblea Legislativa, lo cual logró el 1 de mayo con la importante representación de Nuevas Ideas y la alianza de Gana y de otros diputados de otros partidos, y lo primero que hacen es pues destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, elegir inconstitucionalmente a unos nuevos magistrados y imponer también al presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Ese es el primer paso, con lo cual la población quedamos sin árbitro constitucional. Es decir, ya no habrá quien va a señalar aquellas faltas a la Constitución que realice o el presidente de la República o la Asamblea Legislativa o cualquier otro poder del Estado. El segundo paso es, una vez ya el Ejecutivo tiene el control del órgano judicial, es quitar al fiscal general de la República, ¿verdad? Y poner también a un fiscal que sea de la confianza del presidente de la República y además pues esté dispuesto a seguir las indicaciones que le dé el presidente de la República. De esa manera pues es el presidente de la República quien va a decidir con el fiscal qué delitos se persiguen, cuáles delitos no se persiguen, a qué personas se las investiga, a qué personas no se las investiga, ¿verdad? No es suficiente con la Sala de lo Constitucional y tener la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general, sino que también necesita que toda la estructura del órgano judicial responda a los intereses del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, una manera de conseguir tener un mayor control del Poder Judicial es removiendo a aquellos jueces que puedan tener cierta independencia judicial, o al menos dar una señal a los jueces: cuidado, ustedes pueden ser removidos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, con la medida de que los que ya tengan 30 años de servicio o una edad de 60 años, deja muchos espacios libres para poder colocar en el sistema judicial aquellos jueces que sean afines a los intereses del presidente de nuestro país, ¿no? Y lo mismo en la Fiscalía General, ¿verdad? Hemos visto que hay fiscales
pues que están realizando su trabajo y que no aceptan tan fácilmente las órdenes que le puedan venir desde arriba, ¿no? Entonces, con esta modificación, reformas a la ley de la Fiscalía General, se le facilita al fiscal general poder remover a aquellos fiscales que no sean de su confianza o que no atiendan sus órdenes, ¿verdad? Moviéndoles del lugar o también, pues, finalizando la carrera como fiscales al cumplir una determinada edad. Pero hay algunos cuestionamientos de sectores que dicen, ¿le corresponde ese tipo de reforma en el caso de los jueces a la Asamblea Legislativa o es una decisión de magistrados de Corte Plena o debe de emanar de la Corte? Bueno, hay en la Constitución un aspecto que es, creo yo, motivo de controversia y que no hay un acuerdo entre todos los juristas ni constitucionalistas, ¿verdad? La Sala de lo Constitucional, no esta que fue removida, sino la anterior, pues señaló que en materia judicial solo la Corte Suprema de Justicia tenía iniciativa de ley. Pero hay otros que dicen que los diputados, la Asamblea Legislativa, tiene iniciativa de ley en todos los ámbitos y que además la Corte Suprema de Justicia tiene iniciativa de ley en materia judicial, ¿verdad? Entonces son dos visiones que realmente, pues, creo yo que ambas son posibles porque el texto de la ley no es tan claro. Pero si se respeta lo que definió la Sala de lo Constitucional al interpretar la Constitución, esa modificación a la ley del órgano judicial sería inconstitucional. Otro de los cuestionamientos que están haciendo es decir, le deja la facultad a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de decir, ok, tú vas a pasar a ser juez, vamos a hacer este tipo de rotaciones, dice, cuando no es una competencia incluso de los magistrados, tiene que venir los candidatos a jueces o magistrados de Cámara de un proceso de selección de otras instancias de abogados y no directamente de la Corte como tal. Sí, el proceso de selección de los jueces, pero recordemos que la depuración del órgano judicial sí es competencia de la Corte Suprema de Justicia y que hemos oído de magistrados anteriores de la Corte Suprema de Justicia de que cuando había que depurar al órgano judicial y algunos jueces que eran señalados por estar realizando mal su trabajo o contravenir incluso las leyes, entonces era muy difícil tener corte plena para poder resolver estos casos, ¿verdad? Entonces, sí es cierto, creo yo, que el órgano judicial requiere de depuración, ¿verdad? Y que debe haber un sistema más eficiente para depurar a los jueces. Pero creo que la reforma no apunta a eso, porque si apuntara a una verdadera depuración del órgano judicial, se hubieran buscado mecanismos más selectivos para ir directamente a aquellos jueces que están realizando mal su trabajo, aquellos jueces corruptos, aquellos jueces que pues dejan que a través de un favor o a través de dinero, pues adquieran las sentencias que emiten, ¿verdad? Pero no es diciendo, bueno, a partir de 30 años fuera, a partir de los 60 años de vida fuera, ¿verdad? Esto no nos asegura que realmente queden los mejores en el sistema judicial y creo yo que se van a ir muchos de los buenos jueces de nuestro país. Pero por otro lado, eso afecta psicológicamente a los jueces y se está perdiendo la independencia judicial, porque también muchas veces las autoridades que deberían respetar a los jueces y no pronunciarse porque no tienen esa función de ser jueces, lo están haciendo constantemente, con lo que los jueces se sienten amenazados y por tanto ya no pueden actuar bajo su libre albedrío.
Hay, bueno, ahora un grupo de jueces, el día de ayer daban una conferencia de prensa reaccionando y ahora fueron a la Corte Suprema de Justicia a presentar dos documentos en los cuales pues, básicamente se puede resumir que llegaban a pedirle a los magistrados que buscaran a través del legislativo, porque ya había sido aprobado, una derogatoria de exactamente este decreto, pero algunos dicen, bueno, pero si la sala tiene una correlación a favor del presidente, lo más seguro es que no vaya a proceder. Es lo más probable, ¿verdad? Porque además creo yo que es una reforma que emana, como todas las leyes que está trabajando la Asamblea Legislativa, desde Casa Presidencial y solo llegan a la Asamblea Legislativa para ser aprobadas. No hay discusión en las comisiones, todo es bajo dispensa de trámite, que es algo que también resiente la población. Una parte muy importante, superior al 90% de la población, dice que la Asamblea Legislativa debe analizar en profundidad las leyes que apruebe y debe pues estudiar esas leyes, y la población debe conocer previamente las leyes que vayan a aprobar y que afecten a la población, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es otro de los elementos por los que la población no ve que la Asamblea Legislativa esté realizando su trabajo. Pero todo esto, como digo, está bajo un guión que es el control del poder del Estado en sus tres poderes, ¿verdad? El poder ejecutivo, legislativo y el judicial. Y no me extrañaría que pronto veamos también el control del poder electoral, ¿verdad?, de parte del mismo grupo, y eso es precisamente lo que preocupa, ¿verdad?, esa tendencia autoritaria que hay en el país actualmente. Hay ya reacciones, vamos a proyectar un tuit, si producción nos ayuda a proyectarlo, es del relator especial de la ONU, pues se ha referido al tema, ahí lo tiene, ahí está en pantalla, pues dice: es un grave ataque a la independencia judicial, la actuación de las autoridades viola los principios básicos de la ONU sobre la independencia de la judicatura y todos los estándares internacionales en la materia. Es uno de estos, de las reacciones. También ahora la embajadora, bueno, la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, ex embajadora, decía: nos preocupa la forma y la reforma a la ley de la carrera judicial y fiscal, un sistema judicial independiente y la separación de poderes son vitales para la democracia. Externaban esa preocupación. Sí, es la misma preocupación que externaron, ¿verdad?, el 1 de mayo, y creo yo que el relator especial de Naciones Unidas para la independencia judicial es una voz muy autorizada y señaló lo mismo el 1 de mayo y lo está señalando de nuevo, ¿verdad? Pero parece que no hay capacidad de atender estos llamados internacionales. Incluso toda la comunidad internacional representada en el país también criticó esas decisiones que afectan a la independencia judicial y que socavan el espíritu democrático que fundamenta nuestro sistema político según la Constitución de la República. Muy bien, tenemos que hacer la última pausa del programa, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos de inmediato a la participación de nuestros amigos televidentes a través de las redes sociales, de voz de Mao Hernández. Buenas noches, Mao. Eduardo, buenas noches y buenas noches al rector. Vamos a leer algunas participaciones. Valmore Castillo pregunta: ¿todo tema económico afecta a la población? ¿Cómo? Cuando aún no ha comenzado a funcionar la ley. Y después afirma: lo importante en la era tecnológica es que toda transacción financiera es hecha a base de transferencias electrónicas. Los pagos de servicios, créditos y compraventas depositan el salario en el banco y paga y compra con plástico o acceso a una cuenta por teléfono y computadora. El amigo Saúl Herrera nos pregunta también: buenas noches. ¿Le podría preguntar a su invitado
¿Cuál fue la muestra de su encuesta y en qué área aproximadamente fue enfocada o trabaja esa muestra para la última encuesta que ha publicado el Instituto de Opinión de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas? Eduardo, voy contigo al set y con el rector para las respuestas de esta noche. Muy bien. Bueno, en primer lugar, ¿cómo la ley Bitcoin afecta ya a la economía aún sin haber entrado el Bitcoin en vigencia? ¿Verdad? Es evidente. Desde el momento en que se aprobó esta ley, el país perdió calidad crediticia, ¿verdad? Incrementó el riesgo país, se bloqueó de inmediato las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, con el que se estaba negociando un acuerdo que iba a proveer al país unos 1.300 millones de dólares para enfrentar la difícil situación que tiene de tener que pagar una gran cantidad de deuda en los próximos meses. También al gobierno se le dificultó el conseguir la deuda de corto plazo que usualmente y frecuentemente está sacando al mercado porque la población, los inversionistas sobre todo, que son los que compran este tipo de deuda a corto plazo, piensan que el gobierno no podrá hacer frente a sus compromisos financieros si no logra este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Y el valor de la deuda soberana de El Salvador en el mercado internacional también descendió de precio de inmediato. Y eso ha afectado enormemente a la economía salvadoreña. Son aspectos importantes y que hay que tener en cuenta que ciertamente pues la economía es siempre algo muy delicado y que si no hay un buen manejo de las finanzas públicas, pues todos acabamos pagando la factura. Respecto al tema de la muestra, de la encuesta, se han hecho 1.281 encuestas válidas. La encuesta se hizo entre el 13 y el 20 de agosto y tiene un nivel de confianza del 95%. Es una encuesta que se llama de tipo polietápico porque hay cuotas del área urbana y del área rural representativas del porcentaje de la población que vive en cada una de estas áreas. También por departamentos hay un porcentaje de entrevistados en cada departamento según la proporción de población que tiene el departamento, igualmente por sexo, por grupos de edad, por segmentos geográficos, y la encuesta se hace casa por casa de manera aleatoria en los lugares que salen sorteados en el muestreo. Además es una medición de la temperatura, va variando dependiendo pues las coyunturas que se tienen. Pues. Así es, ¿verdad? Y Eso además sí. yo creo que pues ya la experiencia que tiene el Instituto de Opinión Pública creo que fue bien validada con los resultados electorales y las proyecciones que hizo el UDOP de cómo sería el resultado de las elecciones legislativas pasadas. Y ya para finalizar, padre, también la atención, por supuesto, está puesta en el 15 de septiembre, pues obviamente el bicentenario de la independencia, pero el mismo presidente ha hecho una serie de cambios. Ese día va a ser entregada por parte de la comisión ad hoc, los integrantes liderados por el vicepresidente de la República, pues de este documento, estas propuestas de reforma a la Constitución de la República, que será un tema también muy importante a dar seguimiento. Pues ciertamente, ¿verdad? Es un tema, creo yo, muy sensible para una buena parte de la población. Hay que destacar que solamente un 33.88% de la población encuestada dijo conocer la propuesta de reforma a la Constitución. ¿Cuánto fue el...? 33.88%, una tercera parte. Sí, el muy resto bajo. no conocían esa
esa respuesta, ¿verdad? O esa propuesta. Y por otro lado, también de los que dijeron conocerla, ¿verdad? El 37.4% está muy de acuerdo, muy en desacuerdo o en desacuerdo en reformar la Constitución, y solamente el 56.8% está muy de acuerdo o de acuerdo en la reforma de la Constitución, ¿verdad? Y yo creo que este tema de la reforma de la Constitución, pues es un tema importante, y que lo primero que debemos preguntarnos es ¿por qué reformar la Constitución? ¿Y para qué queremos una reforma de la Constitución? Estamos viendo cómo la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo están violando la Constitución actual. Entonces, si no hay un respeto a la Carta Magna, ¿cómo se puede hablar de que vamos a reformar esa Carta Magna? ¿Verdad? O se está violando porque no se está de acuerdo con la Carta Magna, ¿verdad? Y ese será un tema que le vamos a invitar para que nos pueda acompañar y hacer un análisis específicamente de la reforma a la Constitución, pues que, como decíamos, el 15 de septiembre será presentada. Queremos agradecer su tiempo, haber compartido para los televidentes esta noche, padre. No, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias también a todos los televidentes, y es un gusto y un honor para mí poder compartir sobre la situación del país y lo que piensan los salvadoreños y las salvadoreñas sobre nuestra realidad. Muy bien, y a ustedes gracias por su sintonía, y por supuesto todos con azul y blanco a apoyar a la selecta. Ya le vamos a dar seguimiento. 0-0 todavía, dice producción. Sí, todavía 0-0. Ojalá que vayamos a ganar este partido a los Estados Unidos. Hasta mañana.